Muy bien. Buen día también, Borges, Kevin. Buen día con todos los chicos y chicas de Selección 2. Uy, de todos los cambios que hice, faltó cambiar uno. Eh, Hoy hacemos historia del Perú. ¿Ya? Hoy estamos reemplazando al profesor Laureano y él pues me encomendó que desarrolláramos dos temas de la historia peruana. El gobierno de la Junta Militar de 1962 y 63 y el primer belaundismo, es decir, el primer gobierno de Belaúnde Terry. Así que vamos pues a desarrollar estos temas, muchachos. Muy bien, empezamos con el primero, la Junta Militar. ¿Ya? A ver, muchachos. Esta historia que vamos a recordar pues el día de hoy sucedió en el Perú, pero dentro de un contexto internacional, por supuesto, ¿no? Estamos en los años 60, toda esta historia ocurrió en los años 60. Yo ni había nacido pues en ese tiempo, yo nací en los 70, 1976, ya cuántos años. Pues sabemos que el mundo está viviendo la Guerra Fría, la pugna, ¿no? Entre la hegemonía norteamericana y la soviética, ¿no? Entre el modelo capitalista y el modelo socialista. Eso también se va a reflejar o va a influir en el desarrollo del Perú, por supuesto, y lo vamos a ir indicando pues durante el tema. Esta historia lo vamos a empezar en 1962, ¿ya? A ver, hasta ese año gobernaba como presidente Manuel Prado Ugarteche, a quien seguramente estudiaron la clase anterior. Al segundo gobierno de este Prado, ustedes le han llamado la convivencia, ya que hubo un cogobierno entre los pradistas y los apristas. Aya La Torre, pues, había hecho un pacto con ¿no? el presidente Prado, ¿no? Muy bien. Eh, en ese año 62 se van a producir elecciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, eran elecciones democráticas. El APRA, después de muchos años, podía participar en unas elecciones. Eh, la última vez fue en 1931, cuando perdió ante Sánchez Cerro. Después de esto, y por la Constitución de 1933, que excluía, que no reconocía legalmente a las organizaciones políticas internacionales, así decía, y el APRA fue considerado de esa forma. El APRA no pudo participar en las elecciones como el Partido Aprista Peruano, sino recién hasta ahora, 1962. Muy bien, ¿qué había ocurrido? Pues que el APRA había sido legalizado durante el gobierno de Prado, ¿no? Este había sido el pacto, ¿no? El pacto de Monterrico al que habían llegado estos personajes, ¿no? Aya, Prado, Odría. Muy bien, entonces el APRA, legalizado ya, ahora pudo ser parte de las elecciones de 1962, ¿ya? Y como el partido más importante en ese tiempo por su gran difusión, pues eh, parecía seguro que el APRA iba a ser gobierno por primera vez en su historia en 1962. Sin embargo, un golpe de Estado va a frustrar las aspiraciones del APRA. El golpe del 62 que vamos a comentar ahora. Muy bien. En estas elecciones, a ver, vamos a colocar este, ¿no? este cuadrito, pues, ¿quiénes fueron los candidatos más votados? ¿No? Tenemos a Víctor Raúl
Haya de la Torre, el fundador y el líder del APRA, muy bien, o Partido Aprista Peruano, como se le llamó desde el año 1931, que sacó, que quedó primero en las elecciones del 62. Quedó primero. ¿Ya? Segundo, quedó Belaúnde Terry, el arquitecto, el fundador y líder de Acción Popular, ¿sí? Que había terminado también segundo en la elección anterior, ¿no? En el 56, perdió ante Prado, ahora repetía este segundo lugar. En tercer lugar, Manuel Odría, quien gobernó el Perú años atrás, ¿no? 6 años antes, una dictadura de 8 años, había hecho numerosas obras públicas, había dado el voto a la mujer, así que creía que la gente, pues, recordaría eso y votaría por él. Odría y su partido, el UNO, pues quedaron en tercer lugar. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Que para ganar las elecciones y convertirse en presidente, uno no solo debía quedar primero, uno debía sacar una cantidad de votos que al menos supere el tercio del total de votos válidos. Y si vemos cuánto fue el porcentaje de votación de Haya, vemos que llegó a 32.97%. ¿Cuánto era el tercio mínimo para poder ser declarado presidente? Pues 33.33, un tercio. Y vemos que no llegó, le faltó poquito. Entonces, por más que Haya quedó primero, Haya no podía ser presidente eh, por no haber superado este margen que la Constitución vigente en este tiempo, la de 1933, lo exigía. ¿Ya? Ahí están. Muy bien. Ahora, en la Constitución del 33 no había segunda vuelta. Hasta ahora, en ninguna elección en el Perú se había dado esto de la segunda vuelta. ¿Ya? Porque esto es una creación todavía de la Constitución siguiente, la de 1979. Nosotros estamos acostumbrados a que haya segunda vuelta, ¿no? Ya, salvo un caso raro, pues hemos tenido normalmente segundas vueltas, ¿no? Eh, Acá no había esa situación, la Constitución no estableció esa regulación. Entonces, ¿qué cosa sí establecía la Constitución? Que en este tipo de caso, el Congreso tenía la decisión. El Congreso debía decidir quién sería el presidente de la República entre los tres candidatos con mayor votación. Y por eso hemos colocado estos tres: Haya, Belaúnde y Odría. ¿Ya? Ahí están los tres candidatos. Así que no es correcto decir, fueron a segunda vuelta, porque no había segunda vuelta. No existía eso en estos años. ¿Ya? La gente no va a ir a volver a votar, ¿no? Esa es la segunda vuelta, ¿no? Sino que el Congreso tenía la decisión. Ahora, ¿qué había pasado con el Congreso? Que, pues, el Congreso, el nuevo Congreso que se iba a instalar, sería el que tenía que decidir quién era el nuevo presidente. ¿Ya? Y bueno, ¿quiénes van a tener mayor cuota de representantes en el Congreso? Pues justamente estos tres partidos: el PAP, Acción Popular y el UNO. Ahora, si se unían dos de estos partidos, tendrían la mayoría y superarían pues al tercero, ¿no? Al otro. Ya, justamente eso es lo que va a ocurrir. Luego de estas elecciones, pues van a llegar a un pacto, el Partido Aprista y el UNO. Haya la Torre y Odría van a llegar a un pacto para
unir sus votos en el Congreso, en el nuevo Congreso que se va a instalar, y elegir pues presidente a uno de ellos, sea a Odría o sea pues a Haya, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este pacto iba sí o sí convertir en presidente o a Haya Latorre o a Manuel Odría. ¿Quién quedaba fuera de carrera? Pues Belaúnde. Belaúnde, ¿ya? Cuya cantidad de representantes en el Congreso pues no alcanzaba, ¿no? Para que puedan elegir a Belaúnde. Muy bien, esto molestó a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de los años 60 se caracterizan por ser fuerzas reformistas, es decir, que van a promover la realización de reformas en nuestro país. ¿Y cuál era la reforma más esperada, la más importante que se va a impulsar en estos años, en los años 60, ¿ya? Y 70? Pues la reforma agraria, que la población peruana, todavía en su mayoría del campo, pues esperaba que se haga justicia, haciendo que la tierra sea de quien la trabaja, de quien la posee, ¿no? Bien, entonces, las Fuerzas Armadas ya habían planteado que estas elecciones habían sido fraudulentas. Se habían encontrado, pues, actas falsificadas, se habían encontrado documentos de identidad fraguados, igual que en la elección que hemos tenido en el año 2021, ¿no? Actualmente, igual hubieron denuncias, pero considero que estas irregularidades que fueron denunciadas por Belaúnde, por militares, en efecto hubieron irregularidades, ¿no? Pero no está demostrado que realmente haya ocurrido un fraude en las elecciones del año 62. En sí, el partido aprista era un partido que tenía mucha gente, ¿no? Tal vez lo hubiera tenido más si es que el APRA no se habría coludido con Prado, ¿no? Si no hubiera Haya Latorre, pues, digamos, abandonado gran parte de sus ideales originales. Pero claro, si el APRA se mantenía en sus principios, si Haya no pactaba con Prado, seguramente en esta elección del 62, el APRA no habría podido postular. Habría permanecido, como desde hacía 30 años, en la ilegalidad. Así que tuvo que pactar, tuvo que renunciar a sus ideales para poder estar justamente ahora en esta expectativa de poder ser gobierno, ¿no? Bien, sin embargo, de todas maneras, hay fuertes denuncias de fraude, pues, ¿qué dice el Jurado Nacional de Elecciones? Que ya existía, ¿no? Sabemos en estos años, desde la Junta Militar de Gobierno de 1930, el Jurado Nacional dice que no, pues que no hay fraude, ¿ya? Que no hay fraude, rechaza las denuncias y de esa manera, pues, se da este resultado, ¿ya? Muy bien. Entonces, en los días que seguían y frente al pacto de Haya y Odría, pues ya iba acercándose el 28 de julio de 1962, entonces el nuevo Congreso, pues elegiría a uno de los dos. ¿A quién elegirá? ¿A Odría o a Haya Latorre, no? Pues los militares, sabemos, le habían puesto ya eh, el pulgar hacia abajo al APRA, a Haya, desde hacía tiempo, ¿no? Los militares se habían pronunciado que ellos, pues, no aceptarían un gobierno del APRA, ¿no? Tenemos que recordar aquí los sucesos de 1930, los años 30, cuando se enfrentaron, pues, ya una manera sangrienta, militares y apristas, ¿no? Como en el llamado Año de la Barbarie, en los sucesos en Trujillo.
pues de ese tiempo, el enfrentamiento entre militares y apristas. Y bueno, su momento más duro fue cuando pues, un aprista asesinó al militar presidente Luis Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, si iba a ser difícil que los militares acepten a Haya, pues tal vez la mejor solución sería que Odría sea el que sea nombrado por el Congreso, por esta alianza APRO-1. Pues en sí, estos son solamente negociaciones porque al final no ocurrió nada de esto. Antes que se llegue al 28 de julio, antes que el Congreso tome una decisión, se produjo un golpe de Estado. ¿Ya? El golpe de 1962. Muy bien. Entonces, con el pretexto de que hubo fraude, ¿ya? Que hubo fraude en las elecciones y que el Jurado Nacional no hizo caso a esto, se produjo, pues, el golpe de 1962. Esto nos recuerda a lo que hemos vivido nosotros en este año. Hace unos mesecitos nomás, antes que juramente Pedro Castillo, ¿sí? En los primeros días de julio, pues se vivió esto, ¿no? Ya que pues el partido perdedor no reconoció el resultado del Jurado Nacional, hubieron denuncias de fraude, hasta que hicieron llegar pues a entes internacionales, y había el temor inclusive en julio, recordarás hace unos mesecitos nada más, que hasta podría haber un golpe de Estado en el Perú, ¿ya? Y que hasta se buscaba, ¿no?, a militares para que lo hagan, ¿no? Pues, no sé, pienso que si en vez de Castillo hubiera sido tal vez Cerrón el que iba a asumir la presidencia el 28 de julio de este año, quién sabe, se habría repetido la historia de 1962, ¿no? Pero no era Cerrón, era Castillo, ¿no? Y hoy sabemos que Castillo no es comunista, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta con su accionar, pues, que no es un comunista, y tal vez por eso no hubo golpe de Estado, pues, este año, ¿no? En el 62, pues sí se dio el golpe de Estado. Ya, sí se dio. Ahora, este golpe de Estado es distinto a los anteriores. Nosotros sabemos que los militares habían golpeado ya años atrás. Recordemos el golpe de Sánchez Cerro en 1930. Fue el golpe de Sánchez Cerro, ¿ya? El golpe de 1948 fue el golpe de Manuel Odría. Es decir, fue el golpe de caudillos militares, ¿sí? Fueron golpes caudillistas, personalistas, ¿ya? Hombres que creían pues ser los únicos que podrían salvar al país, ¿no? En cambio ahora, este era un golpe militar también, pero de carácter institucional. ¿Qué significa esto? Que el golpe lo hace no una persona, no un general, no lo hace a nombre propio, sino lo hace a nombre de la institución de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Como institución se realiza el golpe de Estado. Para eso seguramente los comandantes, pues, ¿no?, de todas las Fuerzas Armadas, ¿no?, Marina, Ejército, Aviación, pues llegaron a convencerse de la necesidad del golpe. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se diferencia este golpe de los anteriores? Que los anteriores fueron hechos por militares caudillistas, fueron golpes personalísimos. En cambio, este es un golpe institucional. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que yo les prometa algo a nombre propio de Juan Yucra, o que les prometa algo a nombre de la institución, ¿no?, a nombre de nuestro colegio. No es lo mismo, ¿no? Pues igual acá, ¿ya? Entonces el que hizo el golpe fue Ricardo Pérez Godoy, pero no lo hizo en nombre propio, ¿no?
¿ya? Lo hizo en nombre de la institución de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, esto hace distinto el golpe del 62 a los golpes anteriores. Igual se dirá del golpe de 1968, que fue otro golpe institucional de las Fuerzas Armadas, pero ya con Velasco Alvarado. Los dos fueron golpes institucionales. El del 62 fue primero. Pero una diferencia entre el golpe del 62 y el golpe que ustedes profundizarán en su estudio en la próxima clase, ¿no? El golpe del 68 de Velasco, es que los militares que hicieron el golpe en el 62 lo hicieron solo para anular las elecciones y convocar a otras inmediatamente. Por eso, al año siguiente, en el 63, tendremos nuevas elecciones. En cambio, el golpe del 68 lo hicieron los militares para asumir el gobierno y quedarse. Y sabemos que se quedaron 12 años. Acá no, acá se van a quedar 12 meses, bueno, un poquito más, ¿no? Un poquito más, pero se van a quedar solo, pues, entre el 62 y 63, nada más. ¿Ya? Por eso, al inicio, en el concepto coloqué que este gobierno de la Junta Militar del 62 y 63 fue el primer gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? No el gobierno de un militar simplemente, sino de las Fuerzas Armadas. Primero, porque pues el de Velasco será el segundo, ¿no? Muy bien, y que está claro, fue una dictadura militar, como tantas otras que hemos tenido, ¿no? Pero fue una dictadura que también se diferencia de otras dictaduras militares que hemos tenido, porque las dictaduras anteriores fueron hechas por militares que defendieron a la oligarquía, que defendieron a los hombres más poderosos del Perú, los dueños de grandes haciendas en la costa, los azucareros. Se hicieron esos golpes, esas dictaduras para defender los intereses de ellos. En cambio ahora es diferente. Ahora estos militares van a promover las reformas, reformas que van a afectar, que van a perjudicar justamente los intereses de la oligarquía terrateniente. Muy bien, y fue una dictadura provisoria, temporal, por su corta duración. Ya, de acá a un año habrán nuevas elecciones y nosotros nos vamos. Los civiles van a continuar las reformas. Nosotros daremos solo un marco general, ¿no? Muy bien. Entonces, así fue. Volviendo entonces por acá, el golpe de Estado. Muy bien. Entonces, el golpe se da, argumentan los militares que hubo fraude. ¿Ya? En mi opinión, solo fue el pretexto esto de que hubo fraude. Hubo fraude, dijeron, y el Jurado Nacional de Elecciones convalidó el fraude. Entonces, no aceptamos lo que decidió el jurado, ¿ya? Estas elecciones tienen que ser anuladas y como no lo hace la institución que tiene que hacerlo, lo vamos a hacer nosotros los militares, ¿ya? Belaúnde decía, sí, hubo fraude, claro, porque Belaúnde sabía que él no iba a ser elegido presidente por el nuevo Congreso. El presidente sería, pues, Udría, ¿no? Más probablemente, o Ayala Torre, por la alianza APRA 1. Belaúnde no, así que Belaúnde pues insistía, esto es un fraude, estamos de acuerdo con los militares, todo esto debe ser anulado, ¿no? Muy bien, así se dio el golpe entonces. Ya se anularon las elecciones del 62, se anularon y se convocaron a nuevas elecciones para 1963. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasó con el presidente Prado? Por cierto, me había saltado. Pues Prado fue sacado del poder, ¿ya? Los tanques pues tomaron el control del país, de Palacio, y bueno, pues Prado ya tuvo que ser pues expulsado del Perú.
¿Ya? Así que el gobierno de Prado, el segundo gobierno, no terminó, eh, no completó totalmente pues su periodo, ¿no? Faltando poco, faltando unos días nada más, lo sacaron. Muy bien, ahí está. Entonces ahora el gobierno está en manos de las Fuerzas Armadas. Está en manos de una junta militar que se crea. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿quiénes presidieron la junta? ¿Quiénes gobernaron el país en estos momentos, ¿no? Pues tenemos a dos personas, dos comandantes. A ver, primero fue Ricardo Pérez Godoy, ¿ya? Él es el que lideró el golpe, el que saca Prado, el que anula las elecciones, el que asume, pues, el gobierno del Perú de forma provisoria en los inicios, ¿ya? Entre el 62 hasta principios del 63. Pero en el 63, Ricardo Pérez Godoy fue sacado y reemplazado por Nicolás Lindley, ¿ya? Entonces los mismos militares sacaron a Pérez y colocaron a Lindley, o mejor dicho, Lindley saca a Pérez, ¿no? ¿Ya? O sea, entre los propios militares se dieron un golpe, digamos, entre ellos, ¿no? ¿Ya? Se supone que Pérez Godoy debía mantener esto de que las elecciones iban a ser en 1963. Ahora, se acusa que Ricardo Pérez, con el tiempo, va a considerar que mejor los militares debían mantenerse en el poder para que ellos hagan las reformas. Cosa que no era, pues, el plan original, ¿no? Y este sería uno de los motivos de por qué, pues, sacan a Pérez Godoy, ¿ya? Y asume Lindley, ¿ya? Para garantizar que las elecciones se den sí o sí en 1963. Porque para que todo esto sea correcto, todo esto sea pues legal, debía hacerse bajo un gobierno constitucional, bajo un gobierno de civiles, elegido democráticamente, ¿no? No bajo una dictadura militar como la que ellos estaban dirigiendo, ¿no? Además, se señala una diferencia entre la tendencia de Pérez Godoy y la de Lindley, que Pérez Godoy era de tendencia más progresista, es decir, partidario de hacer más reformas para pues, el desarrollo y para que haya justicia social. Es decir, una tendencia más izquierdista la de Pérez Godoy, sin llegar a ser comunista, ¿eh? Puede ser de izquierda y no necesariamente comunista, ¿no? Eh, Muy bien, en cambio, Nicolás Lindley, pues, era de una tendencia más conservadora, o sea, de menos cambios, ¿no? De avanzar, pues, de una manera más gradual, ¿no? Y menos de izquierda, por supuesto, ¿no? De ahí que se compare con los otros dos militares que van a gobernar después. Después, y lo verán en la siguiente clase, van a gobernar el Perú Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Se compara a Pérez Godoy con Velasco, ¿no? Y a Lindley con Morales Bermúdez. Es normal, pues, que hasta dentro de este comando conjunto de las Fuerzas Armadas o esta junta militar hayan, pues, distintas tendencias. Así es, ¿no? Es normal, pues, con los amigos, hasta con la familia, ¿ya? Hasta cuando nos reuníamos con los profesores de historia, pues, cada uno tenía una tendencia, ¿no? Uno era más de izquierda, otro más de centro, más de derecha, ¿no? Y así. Muy bien, entonces fueron dos los que gobernaron la Junta Militar. Muy bien, ¿cuáles fueron las medidas que realizó esta Junta? A ver, veamos. Se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria de 1962. ¿Ya? Entonces, con esta Ley de Bases se va a establecer, como su nombre lo dice, las bases, es decir, una base jurídica, un marco general de cómo debía llevarse a cabo
en el futuro la reforma agraria. ¿Ya? Entonces, en esta ley de bases se definirá, pues, el objetivo de la reforma agraria. El objetivo, pues, era eh, impulsar el desarrollo nacional, entregándole tierra, pues, a los campesinos para que estos puedan salir de esa situación de extrema pobreza, de desigualdad que tenían. Recordemos que en el campo había el problema de la tierra, ¿no? Que la tierra estaba en manos, pues, de grandes hacendados. En el caso de la sierra, pues, los gamonales, ¿no? En la costa estaban los oligarcas, ¿no? Pues, para que haya desarrollo, tenía que darse esta redistribución de la tierra, ¿no? Pues bien, entonces, se establece las bases, los objetivos, cómo debía realizarse, ¿ya? Pero esto no lo debían hacer ellos, lo debían hacer, pues, los civiles que sean elegidos en las elecciones siguientes. Y también se establece un piloto, se establece una prueba, ¿no? Un ensayo de la reforma agraria, ¿ya? Entonces, en el Cusco, en el Valle de la Convención, allí donde se había dado, en 1962, a partir de ese momento, las primeras luchas por parte de los campesinos, los primeros reclamos, ¿no?, de la tierra. ¿Recuerdas la frase tierra o muerte? Que hombres como Hugo Blanco, ¿no?, y sus seguidores allí habían, pues, levantado la voz, ¿no? Pues en la provincia de la Convención se va a hacer una reforma agraria, ¿ya? Era un ensayo, ¿no?, de una primera experiencia para ver, pues, cómo se podría hacer luego una reforma agraria, pues, en toda la sierra y la costa también, ¿no? Así que eh, llegaron a entregarse tierras en la provincia de la Convención. Por lo tanto, si nos preguntan durante qué gobierno se hizo la reforma agraria, pues tenemos que decir en el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Pero se dieron ya, digamos, las primeras entregas de tierras desde el gobierno de la Junta Militar, pasando por el primer gobierno de Belaúnde. Pero todos estos fueron, pues, entregas parciales, limitadas, reducidas, ¿no? Ya con Velasco Alvarado se va a dar, pues, ya una reforma agraria amplia, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? También se crea el Instituto Nacional de Planificación, ¿no?, cuyo propósito era justamente lo que dice el nombre: planificar, ¿ya? Promover, coordinar, ejecutar esos planes para, pues, impulsar el desarrollo nacional, ¿no? Así que tenemos una institución del Estado que va, pues, a encargarse de planificación, de gestionar, ¿no?, estas cosas, que más adelante ya desaparece en tiempo de Fujimori. Muy bien. También se menciona la creación de la Casa de la Cultura, que luego fue el Instituto Nacional de Cultura, y que actualmente ya, pues, ya no existe nada de eso, existe el Ministerio de Cultura, para también promover, ¿no?, las manifestaciones culturales, ¿no?, propias de nuestro país, ¿no? También se da la ley orgánica de la empresa petrolera fiscal. Esta era una empresa creada años atrás, en tiempos de la convivencia de Prado. Era una empresa estatal del petróleo, ¿ya? Digamos, el antecedente de lo que hoy llamamos Petroperú, que nace en tiempo de Velasco, ¿no? Así que se crea su ley orgánica, ¿no?, para que esta empresa petrolera pueda, pues, funcionar, ¿no?, tener autonomía. Y bueno, va a ser parte de la expropiación de la IPC que se va a producir. Lo que era del IPC va a pasar a manos de esta empresa petrolera fiscal. Y en tiempo de Velasco se convierte en Petroperú. Bien, entonces acá lo más importante que tenemos que recordar sobre esta junta
pues es el golpe institucional, la ley de bases de la reforma agraria, que empieza a entregar tierras y que va a llevar a cabo las elecciones de 1963. ¿Ya? Muy bien. Ariel La Torre, Odría, habían condenado el golpe del 62 porque perdieron la oportunidad de ser gobierno en el 62, ya que se anularon las elecciones, por lo tanto, hasta el Congreso había sido disuelto, ¿ya? Pues, pero al participar en las elecciones del 63, están convalidando lo que los militares han hecho. Si están en contra, no deben de participar, ¿no? Claro que si no lo hacían, ¿quién se iba a llevar por la presidencia fácilmente, ¿no? Belaúnde Terry, que sí estaba de acuerdo con estas elecciones, ¿no? Que consideraba eran pues democráticas, eran justas, ahora sí no habría fraude. Pues en cambio, pues Aya y Odría más bien tenían sus dudas de la imparcialidad, pues, de los militares en estas elecciones. Porque para los militares, ¿quién era su candidato, no? ¿Quién debía ganar para los militares, no? Para Lindley, para Pérez Godoy, ¿quién debía ganar las elecciones? Belaúnde, ¿ya? Si el Congreso hubiera, ¿no? Tenido la intención de nombrar a Belaúnde en 1962, creo que no se habría dado el golpe del 62, ¿no? Pero iban a elegir a Aya o a Odría, así que el golpe se dio. ¿Ya? Los militares veían pues en Belaúnde digamos, el civil a quien respaldar. ¿Ya? ¿Por qué a Belaúnde? Porque Belaúnde, a ver, no representaba a la oligarquía terrateniente, sino más bien a los industriales, a la burguesía industrial. Representaba a este sector de la sociedad que son los que traerían desarrollo, los que podrían convertir al Perú en un país capitalista, industrial, ¿no? Los que podrían desarrollar la industria nacional, ¿no? En cambio, Odría, ¿a quiénes representaban? Pues Odría, el odriismo, el uno, representaba a la oligarquía, ¿ya? Para no perdernos, Odría o, pues representa la oligarquía, ¿no? En cambio, Belaúnde, ¿no? La B representa a la burguesía industrial, ¿no? ¿Y qué malo había en Odría que representaba a la oligarquía? ¿Quiénes eran los oligarcas? Los oligarcas eran los dueños de tierras, ¿sí? Los hacendados azucareros de la costa. Ellos eran los oligarcas, ellos estaban con Odría. Y estos oligarcas eran los que se oponían a la reforma agraria. Así que Odría, que está con ellos, ¿ya? Era de tendencia conservadora, ¿ya? Es decir, va a estar en contra de la reforma agraria, en contra del reformismo. Y los militares consideraban que la reforma agraria debía hacerse, ¿ya? Lo tienen que hacer los civiles. Ah, bueno, si no lo hacen o fracasan, ya lo harán los militares, como pasó con Velasco, ¿no? Así que Odría y la oligarquía eran pues un obstáculo para la reforma agraria. Él no debía gobernar, ¿no? Muy bien, ¿y por qué no hay La Torre? Pues hemos dicho que en la historia, pues desde los años 30, muchos militares no pasaban al APRA, ¿no? ¿Ya? No pasaban, ¿no? Por lo que pasó en el cuartel O'Donovan en el 32, ¿no? Lo que pasó con Sánchez Cerro, pues no pasaban al APRA, ¿no? Así que si había la posibilidad de que el APRA llegue al poder, pues preferían dar un golpe de Estado, ¿no? Además, que el APRA se había unido, se había aliado
con el 1, ¿ya? En el 62 había pasado eso, ¿no? Habían hecho un pacto. Pues ese pacto se podría dar, ¿no? ¿Ya? Y si Haya entonces sale elegido presidente, ¿ya? Si dirige el Ejecutivo, y en el Congreso se van a unir estos dos, ¿ya? Haya y Odría, pues para que Haya pueda ser un gobierno tranquilo, sin que el Congreso se lo ponga, pues para eso seguramente Odría pues eh, buscaría que no se haga la reforma agraria, ¿no? Pues bien, entonces los militares apostaban por Belaúnde, que sí estaba de acuerdo con la reforma agraria, que sí era un candidato reformista, ¿no? Muy bien, por cierto, también tenemos que recordar, y eso lo he leído en las preguntas que nos han mandado, que en estos años, ¿ya? En estos años se está gobernando John F. Kennedy en Estados Unidos, ¿sí? En el 62, recuerda, lo hemos visto en Historia Universal, se dio la crisis de los misiles, ¿no? Está Kennedy allá, ¿no? Ante el triunfo de la Revolución Cubana, ante la instauración del socialismo en Cuba desde 1961 y la aparición de guerrillas en América Latina, pues Kennedy está impulsando el programa Alianza para el Progreso y ofrece mucho dinero, apoyo económico a los gobiernos de América Latina. Había que alejarlos pues del comunismo, ¿no? Había que alejarlos del ejemplo cubano, pero exigía el Estados Unidos que se den reformas en América Latina, ya que en América Latina había demasiada desigualdad, demasiada desigualdad. Había gente muy rica y gente muy pobre, ¿no? Cosa que tal vez en Europa no era así, ¿no? O entre Estados Unidos, ¿no? Entonces, una manera de disminuir esa gran desigualdad y alejar, pues, a la gente humilde de tendencias radicales era hacer reformas, ¿ya? Era eliminar a la oligarquía, ¿no? A través de la reforma agraria, quitándole la tierra. Así que desde el propio Estados Unidos, desde Kennedy y la Alianza para el Progreso, se estaba exigiendo que se realice la reforma agraria. Y los militares de esta generación, salidos del CAM, del Centro de Altos Estudios Militares, estaban de acuerdo, ¿ya? Y el candidato Belaúnde, que ahora será presidente, va a estar de acuerdo con esto. Pero Odría y ahora su amigo Haya y la oligarquía van a estar en contra, ¿no? Por eso se van a oponer, ¿no? Muy bien. Así que se dieron las elecciones del 63, muchachos. ¿Les parece que son elecciones legales, democráticas? Mm, eh, ya lo ha convocado, lo ha realizado una junta militar, gente que llegó al poder por un golpe de Estado, ¿no? Que anuló el resultado anterior, ¿no? Así que se puede cuestionar, por supuesto, la legalidad de estas elecciones, pero el que participen los apristas, los odristas y los demás, de alguna manera termina legitimando las elecciones. Si tú consideras que esto es totalmente ilegal, pues no te sumas a ello, ¿no? Y así tenemos prácticamente a los mismos candidatos para las elecciones de 1963. Tenemos aquí a Belaúnde, a Haya y a Odría. ¿Cómo se dieron, pues, los resultados? A ver, ¿qué vemos? Que esta vez Belaúnde quedó primero, Haya pasó segundo, Odría siguió tercero. ¿Ya? Entonces el cambio respecto a las elecciones del 62 es que se invirtieron las cosas, las posiciones entre Belaúnde y Haya.
¿ya? Belaúnde quedó primero, pero recuerda que eso no es lo único que importa. Importa que supere el tercio del total de votos válidos, que supere el 33.33%. ¿Y qué vemos a ver en los resultados de Belaúnde? 39.1%. ¿Ya? Superó el tercio, entonces, pues Belaúnde, presidente en 1963. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, uno dirá, pues, pero qué raro, ¿no? Si hace solo un año Haya quedó primero, pues qué raro que se hayan invertido las cosas, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Ya, Belaúnde pudo haberle superado a De la Torre, pero el que haya superado el 33.33%, o sea, justamente pasó ¿no? el mínimo que exigía la Constitución para que sea presidente de manera directa y así no vaya al Congreso. Es decir, que el Congreso no tenga el poder de decisión, porque si Belaúnde quedaba primero, pero con solo 33%, ya sin superar el tercio, el Congreso tendría que decidir. Y en el Congreso, ¿qué pacto se iba a producir? El pacto entre el APRA y Odría. O sea, se iban a volver a repetir las situaciones de 1962. Pero no, Belaúnde superó el tercio y ampliamente, ¿no? 39%. ¿Ya? Pues, ¿qué pueden argumentar los apristas al respecto entonces? Que esto fue un fraude, que los militares hicieron ganar a Belaúnde, ¿ya? Que los militares inflaron la votación de Belaúnde, que Belaúnde no pudo haber superado el 33, ya el tercio exigido por la Constitución, pues entonces ahora son ellos los que dirán pues que acá hubo apoyo de parte de los militares. ¿Está demostrado que las elecciones del 63 hayan sido un fraude? Pues no, no está demostrado. Entonces, siempre en toda elección se dice fraude, ¿no? De parte de los que han perdido, ¿no? Pero demostrar el fraude, ahí eso es complicado. Una elección que sí la historia reconoce como fraudulenta fue la del año 2000, cuando Alberto Fujimori se reeligió. Entonces, el 2000 sí considera un fraude, ¿no? Hay demasiadas pruebas al respecto, ¿no? Pero la victoria de Fujimori en el 95 o la victoria de Fujimori en el 90, pues no, no fueron fraudulentas, ¿no? ¿No? Yo que no soy fujimorista, pues tengo que reconocer la legalidad de las victorias de Fujimori en el 90 y 95, ¿no? Pero el 2000 sí, pues la historia considera que fueron fraudulentas, ¿no? ¿Ya? Entonces no está demostrado que la del 62 y 63 fueran fraudulentas, pero siempre está la sospecha, ¿no? Sobre todo de los que han perdido, ¿no? Belaúnde considera, ¿no? Que todo esto ha sido democrático, legal, ¿no? Justo, ¿no? ¿Qué había hecho Belaúnde en estos meses antes de las elecciones? Pues Belaúnde se había paseado por el Perú, a diferencia del APRA, que pues se concentraba en las ciudades, en la costa, pues Belaúnde recorrió la sierra, ¿no? Inclusive fue a la selva, ¿no? ¿Ya? Entonces, visitando comunidades, pueblitos, cosas que ahora los políticos hacen, ¿no? Pero lo hacen porque Belaúnde comenzó a hacerlo, ¿no? Esto es recorrer el Perú, ¿no? Y esto era parte del ideal del Partido Acción Popular, porque justamente una de las frases que decía Belaúnde era peronizar al Perú o la conquista del Perú por los peruanos. Y para eso primero había que conocerlo, ¿no? Pues el candidato recorrió pues gran parte del territorio nacional y de esa manera
consiguió esos votos que le faltaban para ganar estas elecciones. Recuerden que en la elección anterior había estado cerca. Si vemos su resultado anterior, ¿cuánto era? 32.12%. O si vemos mejor en cantidad de votos, 543.800. Bueno, consiguió, ¿cuánto más? 150.000 más. Ya, entonces ese recorrido por el territorio nacional le habrá servido para ir ganando más votos y superar finalmente a Aya La Torre. Entonces los dos partidos que más se habían difundido en estos momentos eran pues el APRA, pero el APRA pues ahora iba más bien con una tendencia hacia baja. En cambio, el partido que iba una tendencia pues hacia, ¿no? Ganar más simpatizantes era Acción Popular. Ahora, también se dice, sí, pero Belaúnde, ¿cómo pudo realizar esos viajes al interior del país? Lo llevaron los militares en avión, en helicóptero, ¿no? En camiones. Los militares apoyaron a Belaúnde, permitiéndole que pueda trasladarse, ¿no? Por el territorio nacional, ¿no? ¿Ya? Y esto pues es algo que no se debe hacer, ¿no? Porque los que están en el poder no deben pues apoyar a un candidato, ¿no? Muy bien, entonces ahí está el resultado, ¿ya? Muy bien, así que Aya La Torre estuvo cerca en el 62, nada, le dieron golpe de Estado, ¿no? En el 63, pues Belaúnde lo pasó, ¿no? ¿Ya? En el 69, entonces Aya dijo, bueno, en la siguiente elección, 6 años después, porque 6 años después, Belaúnde ya no puede ser candidato, no hay reelección. Así que de acá a 6 años, pues yo seré el presidente, pensaba Aya La Torre. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer en estos 6 años que vienen antes de las elecciones? Pues tengo que hacer fracasar a Belaúnde. Tengo que hacer que la gente vea que Acción Popular, pues, ya, es un gobierno que va a fracasar, ¿no? Y eso hacen los políticos, lamentablemente, ¿no? Si no ganan, buscan que fracase el otro, ¿no? Siempre los políticos dicen que quieren ¿ya? Lo mejor para el Perú. Pero siempre y cuando ellos gobiernen. Pero si otro gana, pues prefieren que fracase él para que cuando ellos lleguen al poder, ellos sí lleven al país al éxito, ¿no? Pues, lamentablemente, ¿no? Muy bien. Belaúnde sí superó el tercio de votos, los apristas adujeron fraude. Muy bien. Entonces, a pesar que no podemos decir que las elecciones del 63 fueron fraudulentas, de todas maneras hay, pues, suspicacia, ¿no? De que los militares hayan favorecido a Belaúnde Terry. Suspicacias. Si eres aprista, dirás, sí, esto es de hecho, ¿no? Es como ahora, pues, si eres fujimorista, consideras que la victoria de Castillo en segunda vuelta fue un fraude, ¿no? ¿Ya? Yo no lo considero así, pero si eres fujimorista, lo consideras así, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, de 1963 a 1968. ¿Qué, profe? ¿No eran 6 años? Sí, la Constitución del 33 establece que son 6 años el periodo de mandato presidencial, pero acá no hay 6 años. ¿Debido a qué? Pues debido a que se va a producir en el 68 otro golpe militar, ¿no? Ahora con Velasco, ¿no? ¿Ya? Pero, profe, los militares estaban con Belaúnde, sí, al inicio, en las elecciones, en sus primeros años, pero con el tiempo los militares le bajaron el dedo a Belaúnde. ¿Ya? A ver, entonces ese hombre
ganó la presidencia. Ahí está, ¿no?, una imagen de un joven todavía arquitecto Belaúnde Terry. Arquitecto. ¿Ya? Por ahí escuchaba que Belaúnde pues estudió en la uni. No, él estudió en Estados Unidos, en Miami, en Texas, pero se convirtió en profesor, ¿no?, en catedrático de la Universidad Nacional de Ingeniería, inclusive en decano, ¿no? ¿Ya? Arquitecto, ¿no?, de profesión, pero formado pues en Estados Unidos. Muy bien, entonces tenemos a Belaúnde, ¿ya? Junto con él gobierna su partido, Acción Popular. Es la primera vez que Acción Popular, o AP, como vamos a llamarle, ¿no?, abreviando, AP, pues va a gobernar. Sabemos que este era su símbolo, es su símbolo, la lampa, ¿ya?, con los colores del Perú, el Perú, ¿no?, como doctrina, como decía Belaúnde, y la lampa, ¿no?, por el trabajo comunitario que va a promover. Muy bien. Acción Popular es un partido, entonces, que ya tiene sus años, nació en los años 50, fundado por Belaúnde, siguiendo ideas filosóficas también de Miro Quesada. Hasta ahora existe pues el Partido Acción Popular, y en los últimos años ha tenido bastante presencia Acción Popular, sobre todo en el Congreso. ¿Sí? Ustedes saben que Manuel Merino pues era de Acción Popular, es de Acción Popular, ¿no? Y la presidenta actual del Congreso es de Acción Popular, ¿no? Y Johnny Lescano, ¿no?, que permitió que con su postulación muchos congresistas actuales hayan sido pues de Acción Popular, ¿no? Acción Popular es el partido que más gobiernos ha tenido en esta historia de la República. Claro, un gobierno con Belaúnde, un segundo gobierno con Belaúnde también, y luego un tercer gobierno de Acción Popular con Valentín Paniagua en el 2000-2021. Acción Popular ha tenido 3 gobiernos, en cambio el APRA ha tenido 2, ¿sí?, los 2 gobiernos de Alan García. ¿Ya? Así que, pues ahí está. Ahora, yo no voy a aceptar el gobierno de Merino, ¿ya?, como para decir que Acción Popular ha tenido 4 gobiernos, ¿no? Bueno, ¿ya? Tal vez ustedes lo pueden considerar, ¿no? Pero, pues, de mi parte, no. ¿Ya? Pero sigue siendo, de todas maneras, Acción Popular el partido que ha tenido, pues, más gobiernos, ¿no? Muy bien. Ahora, no estuvo solo, ¿ya? Para las elecciones y para el gobierno, Acción Popular va a tener como partido aliado a Democracia Cristiana, ¿ya? Que podemos abreviar, como acá lo hago, con DC, ¿ya? Democracia Cristiana. Con los años, esta Democracia Cristiana se va a disolver y va a surgir de una fracción de Democracia Cristiana un partido que actualmente conocemos como PPC, Partido Popular Cristiano, que seguramente han escuchado, ¿no? ¿Ya? De Bedoya, de Lourdes Flores, de Bengolea, ¿no?, en los últimos tiempos, PPC, ¿ya? Son partidos muy similares, Acción Popular y PPC, son prácticamente hermanos, ¿no? Bueno, en este caso, Democracia Cristiana y Acción Popular, ¿no? Con posiciones, ¿ya?, idénticas. Ambos son considerados partidos de centro-derecha, ¿ya? No son partidos, pues, de izquierda, menos de izquierda radical, ¿no? De centro-derecha. Pero populistas, ¿no? El mismo nombre, ¿no? Acción Popular, partido populista, como todos los de esta época, ¿no? El odrismo, el aprismo, todos son, pues, populistas actualmente, ¿no? Muy bien. Entonces, el gobierno está en manos de APDC, pero ¿qué problema hay? Que el legislativo, el Congreso, está dominado por otros 2 partidos y que se han aliado. ¿Quiénes? Pues el partido aprista y el partido odrista, el UNO.
Aya y Odría han hecho otro pacto, ¿ya? Para dominar el Congreso, gracias a esta alianza, ¿ya? Y hacerle oposición a Belaúnde, pero no una oposición, pues, razonada, una oposición constructiva, ¿ya? Sino una oposición total, obstruccionista, ¿ya? Buscando, pues, que las reformas no se den o se posterguen todo el tiempo posible, ¿no? Así que este gobierno va a tener, pues, el defecto, el problema de estar en enfrentamiento con el Congreso, ¿ya? Una lucha fuerte, ¿no? En materia política, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto ha pasado numerosas veces en la historia del Perú. ¿Recuerdan el enfrentamiento entre Billinghurst y el Congreso? O el de Bustamante con el Congreso también. Y en nuestro tiempo, pues, PPK contra el Congreso, Vizcarra contra el Congreso, y actualmente Castillo contra el Congreso también, porque el Congreso actual está dominado por una coalición de partidos de derecha que se oponen, pues, eh, al gobierno, que es considerado un gobierno de izquierda, ¿no? No comunista, pero sí de izquierda, ¿no? Pues, entonces, este es un caso grave, ¿no? De lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por cierto, en tiempos de Belaúnde, en estos años de los 60, no existía lo que actualmente llamamos la cuestión de confianza. No existía eso, ¿no? Este instrumento que utilizó Vizcarra, pues, para disolver el Congreso, no hace mucho, ¿no? Pues esto no había en tiempos de Belaúnde, eso no lo establecía la Constitución de 1933. Esto de la cuestión de confianza lo crea Fujimori para la Constitución de 1993, justamente para que Fujimori pueda disolver congresos que le sean adversos, ¿ya? Pues, así que va a haber una pugna entre Ejecutivo y Legislativo. Muy bien. Ya, las Fuerzas Armadas apoyaron tácitamente a Belaúnde. O sea, no se pronunciaba, ¿no? Directamente, pero había un apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas esperaban que las reformas lo haga Belaúnde. ¿Qué reformas? Pues la reforma agraria, sobre todo, ¿no? Belaúnde tenía como tarea, que le dejó las Fuerzas Armadas, hacer la reforma agraria. Ellos habían dado ya la ley de bases. Nosotros establecimos las bases, ahora tú tienes que hacer la reforma agraria, ¿ya? Como gobierno constitucional, ¿no? Dentro de la ley, ¿no? No dentro de una dictadura. Bien, así habían pensado los militares que estuvieron en la Junta Militar, ¿no? Muy bien, así que van a dejar en manos de Belaúnde la tarea de la reforma agraria. Pero ¿qué pasa si no logra hacer la reforma agraria? Pues entonces los militares pues lo van a tener que sacar, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, ¿cómo se le conoce a la alianza entre el APRA y el UNO? Tiene un nombre esta alianza, este pacto. El anterior pacto entre Aya y Manuel Prado, entre el APRA y el pradismo, le llamaron la convivencia, ¿sí? En cambio, a esta nueva alianza se le ha llamado la superconvivencia. La superconvivencia. ¿Ya? ¿Por qué lo de super? Porque esta convivencia, este pacto sorprendía mucho más que el anterior. Prado llegó a perseguir a los apristas, sí, pero de forma moderada. En cambio, unos años antes,
o sí, en el odrismo, en el ochenio, ¿quién fue el que persiguió duramente al APRA, ¿no? Inclusive tuvo a Ayala Torre 5 años refugiado en la Embajada de Colombia, acá en Lima, ¿no? ¿Quién había sido, pues, el gran perseguidor de los apristas en 1948 y los años siguientes, ¿no? Pues había sido Odría, Manuel Odría. ¿Ya? Un ratito vamos a unas caricaturas que encontramos, pues, y estas caricaturas veo que los ponen en las preguntas también. A ver, si recordamos el año 1950, en esta caricatura, pues, ¿qué vemos? Vemos a Odría, que es este con su mazo y un clavo todavía, persiguiendo a Ayala Torre. Ayala Torre, pues, se esconde en la Embajada de Colombia. Logra asilarse. Colombia le da un asilo, ¿no? Lo refugia en su embajada, ¿no? Y quedó ahí 5 años, ¿no? Entonces se destaca la persecución de Odría contra Aya. Muy bien, en esta siguiente caricatura, ¿qué vemos? En el 56, cuando ya Odría está por dejar el poder y Odría teme que el siguiente gobernante lo pues investigue y descubra todo lo que había robado, porque se hicieron muchas obras, y cuando se hacen muchas obras, también se roba mucho, ¿no? Cada contrato, pues eh, hay una comisión, ¿no? Una coimisión, como decimos, que pues el gobernante Odría en este caso recibía. Entonces en el 56 se da el Pacto de Monterrico, en el que Prado pacta con Aya, ¿sí? La convivencia, y Odría también, ¿no? Con ellos. Pues acá están pactando, ¿no? Aya está pactando con los poderosos, ¿no? Muy bien. En el 56, en el 60 se está viviendo la convivencia, y aquí colocan pues a Manuel Prado, que era el presidente, y Aya La Torre pues está prendiéndole el puro, ¿no? ¿Ya? Entonces, se están burlando, claro, de cómo el APRA está cambiando, ¿no? Y aquí, pues en esta otra caricatura, ¿no? Colocan a La Torre, ahora lustrándole los zapatos y con este pañuelo donde dice APRA, está lustrando los zapatos a Manuel Odría en 1965. 65 vienen a ser los años del primer gobierno de la UNDE. Entonces, acá están denunciando que el APRA, pues, está al servicio del odrismo. El odrismo no quiere la reforma agraria, pues entonces el APRA dice, sí, yo te apoyo, no va a haber reforma agraria, vamos a boicotear a Belaunde. Bien, entonces, ya, estas caricaturas representan cómo el APRA, pues, pasó de ser perseguido por los poderosos a ser aliado o a servir a los intereses de los poderosos. Como de ser un partido de tendencia revolucionaria, un partido visto hasta como de izquierda, pasó a ser pues un partido ya antirrevolucionario o un partido de derecha, ¿no? Muy bien, vamos a volver. Entonces, por eso sorprende ya el pacto entre Odría y Aya. Ustedes serían capaces de unirse contra, bueno, no creo que tengan enemigos, ¿no? Pero serían capaces de unirse con su mayor enemigo, todo por el poder. ¿Mm? ¿Ya? ¿Se imaginan en el 2021, de acá a unos meses, pactando Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón? Pactando, pues, la destitución de Castillo, pues, y que en el Congreso lo haga, porque si se suman los votos del ala serronista de Perú Libre con los de los partidos de oposición a Castillo, pueden vacar a Castillo, ¿no? ¿Te imaginas que eso ocurra? Que la izquierda radical, ¿no? De Cerrón y la derecha, ¿no? Radical, ¿no? Se unan, pues sería
una recontra, super, mega convivencia, ¿no? Si usamos esos términos de la historia, ¿no? Una vez sí pactó con su mayor enemigo, ya, pues hay que ver las circunstancias, claro, ¿no? Depende de las circunstancias, ¿no? Si está en juego el poder, los políticos, pues lo hacen, ¿no? Eh, ya, ¿qué importa? Tu ideología, tus ideas, tus principios, no importa, importa pues el poder, ¿no? El tener el control, pues así pactes con tu... Si hasta Estados Unidos y la URSS pactaban, ¿no? A pesar de la Guerra Fría, llegaban a hacer pactos también que les convenía a ambos, ¿no? Muy bien, entonces superconvivencia. Aya se alió con Odría, quien representaba a la oligarquía. ¿Ya? Supone que Aya debía enfrentar a la oligarquía. ¿Ya? Pues Aya se une con quien fue su perseguidor, quien lo tuvo encerrado en la embajada de Colombia. Bueno, él se metió, ¿no? Para esconderse, para que no lo detengan, pues, pero igual era su perseguidor, no su verdugo. Y después, pues, pactaron. Muy bien. El Congreso, podemos decir que fue un Congreso obstruccionista. ¿Ya? Así es. Nos sorprende actualmente cómo el Congreso, pues, busca la censura de ministros que han nombrado Castillo. Muchos de ellos, pues, muy criticables, ¿no? Por cierto. ¿Ya? Nos sorprende que el Congreso anterior y el anterior hayan censurado ministros también de los presidentes anteriores, ¿no? Pero el Congreso de este tiempo, de los años 60, censuró decenas de ministros, ¿ya? Así que eso no se compara a lo que hemos vivido nosotros en los años, pues, 2021, 20, 19, ¿no? Esto fue ¿no? Fue una pugna muy intensa. Ahora, recuerda que en este tiempo no tenía el presidente Belaúnde esta arma de la cuestión de confianza. No tenía ese instrumento. ¿Ya? Por eso no, pues, no disuelve el Congreso, ¿no? Tal vez Belaúnde debió disolver el Congreso inconstitucionalmente, como muchos se lo van a pedir. Belaúnde disuelve el Congreso. Hasta los militares, Belaúnde disuelve el Congreso. Así como lo hizo, pues Fujimori tampoco tenía argumentos legales para disolver el Congreso en el 92, pero aún así lo hizo, justificando que el Congreso era también obstruccionista, que impedía la lucha contra la subversión. Fujimori disolvió el Congreso en el 92 y se convirtió en un dictador. Belaúnde no disolvió el Congreso. Por eso, cuando se recuerda a Belaúnde, se dice Belaúnde fue uno de los presidentes más democráticos que hemos tenido. Comparado a los demás, pues ya podemos decir que sí, que fue uno de los más democráticos, ya que, pues teniendo motivos para disolver el Congreso, y hasta los propios militares que se lo van a pedir, no lo hizo, ¿no? No lo hizo. ¿Ya? Esto mismo se le achacó a Bustamante y Rivero, cuando igual tuvo que enfrentar un congreso de apristas que le obstruía, ¿no? Su gobierno a Bustamante. ¿Ya? Y al final Bustamante cayó y Belaúnde también va a caer, ¿no? Si Belaúnde no era capaz de disolver el Congreso, entonces los militares dijeron, nosotros lo vamos a hacer. En el 68, Velasco no solo saca a Belaúnde, sino también disuelve el Congreso. Los militares de los años 68 al 80, pues no tenían Congreso, ¿no? El Congreso fue disuelto y ellos tomaron las riendas totales, ¿no? Muy bien. Y se bloquearon las reformas, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Entonces, si el Congreso no hubiera sido obstruccionista, tal vez la reforma agraria se hubiera dado en el gobierno de Belaúnde y no se habría dado el gobierno de los militares. No tendríamos a un Velasco, un Morales Bermúdez,
gobernando, ¿no? Pero pues desde el Congreso se va a buscar postergar la reforma o desnaturalizarla, cambiarla, porque recuerdas, la alianza APRA 1 en estos momentos está defendiendo los intereses de la oligarquía, y la oligarquía viene a ser los grandes dueños de tierra en la costa peruana, los antes llamados varones del azúcar, ¿no? Así que ellos están en contra de la reforma agraria. O bueno, que me quiten tierras, pero solo esas tierras que no sirven, que son mías, pero no sirven porque están muy alejadas de las zonas de agua, ¿no? Esas, bueno, pero el resto, no. Pues la reforma tenía que hacerse a pesar de la oligarquía, ¿no? Bien, sigamos entonces. Muy bien. Ahora, ¿por qué también se considera democrático a Belaúnde Terry? Porque, a ver, no solo el presidente y a los congresistas debía elegirlo la gente, también debería elegir a sus gobernadores locales, es decir, a los alcaldes distritales, ¿no? Provinciales, de toda la ciudad, ¿no? Pues entonces volvieron las elecciones municipales, que desde tiempos del oncenio se habían suspendido, ¿no? Se restablecen las elecciones municipales. ¿Ya? Entonces ahora la gente volvía a elegir a sus gobernadores locales, ¿no? A los alcaldes. En Lima, la victoria cayó en Luis Bedoya Reyes, uno de los líderes de la democracia cristiana, del partido que está en apoyo a Acción Popular. Luis Bedoya Reyes, conocido como el Tucán, ¿no? Por, bueno, su naricita, ¿ya? Mejor no hablemos de naricitas, ¿ya? Luis Bedoya Reyes. La mayor obra que se le reconoce a Bedoya, acá en Lima, es la vía expresa del Paseo de la República. ¿Sí? Ustedes conocen el Paseo de la República, pues esa vía expresa, ¿no? Muy larga, hasta Chorrillos, ¿no? Desde Lima a Chorrillos, pues que hasta ahora utilizamos. Muy bien, en ese tiempo llamado el Zanjón, ¿no? Ya, ahora pues le llamamos así. Hay varias vías expresas, ¿eh? Por eso el nombre completo, vía expresa del Paseo de la República, o simplemente Paseo de la República. Muy bien. Y también por su respeto a la libertad de prensa, ¿no? Que caracteriza a un demócrata. En cambio, los de tendencia dictatorial buscan el control de la prensa. Eh, Así que una irrestricta libertad de prensa. Muy bien. Obras. Ahora tenemos el Banco de la Nación, que aparece en este primer gobierno de la UNDE. El reemplazo a la caja de consignaciones que existía antes. Muy bien, entonces tenemos un banco que centralice, pues, ¿no? La recaudación de los tributos, ¿no? Que el Estado realiza. Ahí está, ¿no? Ahora, pero si nos preguntaran por la principal obra de Belaúnde Terry, tal vez debió ser la reforma agraria, ¿no? Pero no lo hace. La principal obra que se relaciona a Belaúnde Terry es la carretera marginal de la selva. La UNI, por ejemplo, ya preguntó por esto. Profe, en H1 nos dice, San Marcos preguntó por este punto, preguntó por este, ¿por qué no nos dice acá en Historia del Perú? Porque San Marcos no ha preguntado nada, ni de la Junta Militar, ni del primer gobierno de Belaúnde. No ha preguntado nada sobre estos temas, ¿ya? Ha preguntado sí por pues, el Ochenio, ¿no? Por Velasco, bastante por Velasco, ¿no? Pero de todas maneras, no comprenderíamos pues los sucesos siguientes sin entender lo que está pasando aquí, ¿sí? Acá hubieron intentos de hacer reformas. Los años 60 son años del reformismo, ¿ya? Pero fracasado, porque la reforma agraria no llegó a concretarse, sino hasta pues que asuma Velasco Alvarado y ya lo realice a partir de 1969.
Bien, entonces la carretera marginal de la selva. Como vemos en este mapa, aquí graficamos la extensión que debía tener la carretera marginal de la selva. Así es. Ya había una obra similar que se había hecho años atrás, en tiempo de Óscar Benavides. Una carretera que una toda la costa. ¿Ah? ¿Cuál es esa carretera? Pues la Panamericana, ¿no? ¿Ya? La carretera Panamericana, ¿no? ¿Ya? Así es. Pues así como tenemos esta carretera que une toda la costa, inclusive costa de otros países también de esta parte de América del Sur, igual se requería una carretera que integre territorios de la selva. Y no solo del Perú, esto debía continuar pues a Ecuador, ¿no? A Bolivia y más allá, ¿no? Igual que la carretera panamericana, ¿no? Igual, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vemos ahí una preocupación por el desarrollo de la Amazonía y que la Amazonía se contacte no solo entre la Amazonía, sino también pues, con la sierra y la sierra con la costa, ¿no? Muy bien. Ahora, no podemos decir que Belaúnde construyó toda la carretera en este gobierno, ¿no? Es una obra que va a tardar tiempo, pues Belaúnde inició la construcción de la marginal de la selva en su primer gobierno. Y cuando esté en su segundo gobierno, va a terminar esta obra. ¿Ya? Él la inicia, él la termina. Por eso, hasta, ¿cómo se le conoce actualmente a esta carretera? Actualmente tiene el nombre de carretera Fernando Belaúnde Terry. En recuerdo, pues, al ¿no? ya fallecido Belaúnde, que fue el que inició y completó esta obra, ¿no? Muy bien, históricamente le llamamos la marginal de la selva. La UNI preguntó y le llamó de esa forma. Tenemos el sistema de cooperación popular o COOPOP, ¿ya? Cooperación popular, COOPOP. A ver, Belaúnde Terry, en sus ideales pues, de acción popular, él recuerda mucho a los incas, a los incas. Recuerda pues el colectivismo, la reciprocidad, ¿no? El trabajo comunal que había en el imperio incaico. ¿Ya? Recuerda el Aini, la Minca y la Mita, que ustedes conocen. ¿Recuerdas qué era la Minca? La Minca. La Minca, recordando todos, era el trabajo que todos los integrantes de un Ayllu o comunidad, todos los integrantes del Ayllu participaban en un trabajo que beneficiaba a toda la comunidad o Ayllu. Era el trabajo de todos para el beneficio de todos. ¿Ya? Pues cooperación popular, ¿no? A diferencia del AINI, el AINI era la ayuda a una familia. El beneficiario era solo una familia, no toda la comunidad. Y la MITA era un trabajo que beneficiaba al Estado, pero no a la comunidad. Entonces, AINI no, MITA tampoco, la MINCA, dijo Belaúnde. Vamos a traer de regreso la MINCA. ¿Ya? Entonces, y esto él lo conoce porque al haber recorrido el país, sabe que la gente de las comunidades se apoya, se apoya. A diferencia de la ciudad, donde no apoyamos a los vecinos, ni sabemos cómo se llama el vecino, si le pasa algo, pues no hacemos nada, pues en la ciudad lamentablemente vivimos ahí así, eh, pues temiendo más bien al vecino. En el campo, pues ellos trabajan, se apoyan, ya hasta establecen vínculos de parentesco, ¿no? Pues el padrino, ¿no? La madrina, pues bien. Entonces, como en el campo hay un trabajo comunal que se hace, lo que Belaúnde impulsa es lo siguiente, ¿no? A ver, hay que construir carreteras, hay que construir obras, ¿ya? Belaúnde va a buscar construir muchas obras.
por algo era arquitecto, ¿no? Tiene en sí, pues, un afán por obras, por construcciones. Muy bien, pero como no hay dinero para construir tanto, lo que Belaunde le ofrece a una comunidad es lo siguiente. A ver, se va a construir una obra en tu comunidad, o por acá va a pasar una carretera. Entonces, necesitamos la colaboración de ustedes. El Estado pone los materiales, pone a los técnicos, y ustedes, la comunidad, pone la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. Yo recuerdo cuando se construyó la pista que está frente a mi casa, ¿no? El jirón, pues lo mismo pasó. ¿Ya? El Estado ofrecía los materiales y los propios vecinos tenían que, pues, contribuir para construir la pista, ¿no? Y así se hizo. Pues estamos hablando hace ya muchos años, ¿no? Yo era niño, ¿no? Pero recuerdo, ¿no? Pues igual, ¿ya? De esa forma, Estado y las comunidades podrían sumarse para construir más obras, porque sin el apoyo de la población, pues el Estado pues estaría más limitado, ¿no? Con esto se ahorra, pues, Belaunde, el pagar, el contratar a obreros, ¿sí? Gastar en salarios, ¿no? Muy bien, el Copop. Cuando venga el segundo gobierno, va, pues, a traer de vuelta el Copop, ¿ya? Entonces esto se le compara con la Minca republicana. Recuerda que en tiempos de Leguía se habla de la mita republicana, no la confundas, ¿ah? La mita republicana era por la conscripción vial. En cambio, esta minca republicana es, ¿no?, lo que llamamos aquí el sistema de cooperación popular. Hay parecido, pero pues se pide a la gente que apoye, ¿no? En el otro caso era obligatorio, ¿no?, en el tiempos de Leguía. Muy bien. Belaunde, acá en Lima, va a promover la construcción de edificios para darle casas, sobre todo a la clase media. Había necesidad, pues, de vivienda. Y él es un arquitecto. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, aquí está el ejemplo más importante de la obra en lo que es vivienda en el primer gobierno de la UNDE. Tal vez has pasado por Jesús María, por la residencial San Felipe, donde hay muchas torres, edificios, ¿ya? Ahí está, ¿no? Eran como 1.600 departamentos multifamiliares, ¿ya? Entonces, para ver el problema de la vivienda en el Perú, ¿no? Y estuvo bien que sea hacia arriba, ¿no? Porque justamente esto permitía que en menos espacio de la ciudad viviera más gente, ¿no? Como las modernas ciudades son hacia arriba, ¿ya? Edificios, ¿no?, cada vez más altos. Lamentablemente, la mayoría no construía, pues, hacia arriba, ¿no? No vertical, sino horizontal, ¿no? Así es, ¿no? Pues, ¿de cuántos pisos es tu casa, ¿no? Con estos conjuntos habitacionales se podía enfrentar, pues, el problema de la vivienda, ¿no? Siempre y cuando, pues, que sea hacia arriba, ¿no? A ver, regresando, tenemos ¿ya? Y un arquitecto que ha estudiado en los Estados Unidos, pues, viene y orienta de esa forma, ¿no? Que Lima debía que ser hacia arriba y no de manera horizontal, ¿no? Como lo ha hecho. Otra obra que se destaca es la construcción de un nuevo aeropuerto, del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que también lo vemos por acá, en esta imagen, el Aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Tal vez has viajado ya en avión y bueno, pues has ido al aeropuerto que sabemos está en el Callao, ¿no? No en Lima, sino en el Callao. La primera vez que volamos, pues, sí se siente un miedo, ¿no? ¿Ya? Y si hay turbulencias, los miedos vuelven, ¿no? Muy bien. También la refinería La Pampilla, en esos años, pues una empresa del Estado, en Ventanilla, en el Callao. Acá, bueno, esta es una imagen que ya corresponde
a la refinería La Pampilla actual, que ya no es del Estado, sino ya es propiedad privada, ¿no? Y dice Repsol, creo que dice en ese letrero, ¿no? Pero no habían imágenes de ese tiempo. Muy bien, ahora, en el aspecto social, sociopolítico, ¿qué está pasando, no? En el gobierno belaundista se van a desatar varias guerrillas en el campo, ¿ya? Sobre todo en el Cusco, se van a formar guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana. Una guerrilla en Cuba, el movimiento 26 de julio, había tenido éxito con Fidel Castro, con Che Guevara. Así es, y en la Revolución Cubana, el Che, pues, inició una nueva estrategia revolucionaria, lo que se le conoce como el foquismo. Recordemos que ellos se instalaron en un lugar, ¿ya? En la Sierra Maestra, y abrieron un pequeño foco insurreccional, ¿ya? Y buscaron que los campesinos se unan. Y con el tiempo llegaron a tener la fuerza para tomar el poder en el 59, sacaron a Batista, recordarás. Pues, entonces, estas guerrillas van a imitar a los cubanos, ¿ya? En su lucha, en su estrategia, van a utilizar también esto del foquismo, ¿no? Porque las ideas socialistas tradicionales señalaban que había que esperar que se den las condiciones generales, económicas, sociales y políticas para que se inicie la revolución. Pues lo que el Che defendía con su teoría del foquismo es que no había que esperar que se den las condiciones. Uno podía crearlas, iniciando un pequeño foco ya de lucha en un lugar determinado, ¿no? Y así pasó, por ejemplo, en Meseta Pelada, en el Cusco, donde una guerrilla, pues, se enfrenta al Estado. ¿Cómo se llamó esta guerrilla? Habían varias, pero esta era la que más se destaca. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. El MIR estaba dirigida por Luis de la Puente Uceda, un exaprista. Recordemos que durante la convivencia, es decir, el segundo gobierno de Manuel Prado, como Haya había pactado con Prado, como Haya comenzó a unirse con los poderosos, un sector del APRA abandonó al APRA, el llamado APRA rebelde. Y ese APRA rebelde se convirtió aquí en el movimiento de izquierda revolucionaria. ¿Ya? Porque el APRA en su esencia es eso, ¿no? Buscaba una revolución antiimperialista, ¿no? Pues bien, entonces el MIR, ¿ya? De este ex aprista, Luis de la Puente Uceda, inicia una lucha guerrillera en Meseta Pelada, Cusco. Busca el apoyo de los campesinos, ¿ya? Así es, pues no te han dado tierras, pues vamos ¿no? A hacerlo pues a través de una revolución. Una revolución desde abajo. Los militares consideraban que sí, hay que hacer los cambios. Los militares consideraban que la revolución tenía que hacerse desde arriba. O sea, que un gobierno tenía que hacer la reforma agraria. Un gobierno revolucionario. Si no lo hacía Belaúnde, lo harían ellos, ¿no? Pues bien, tenemos entonces al MIR. También hubieron otras guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, ¿ya? ELN, también estuvo el FIR, el Frente de Izquierda Revolucionaria, pero destacamos más al MIR, ¿sí? De Luis de la Puente. Muy bien. Ahora, esta no fue la primera guerrilla, no fue el primer levantamiento por tierras. Recordemos que años atrás, ya en tiempo de la convivencia, se había levantado ya Hugo Blanco en la provincia de la Convención Hilares, en el Cusco. Muy bien, a ellos, a los campesinos que se sublevaron en la convención, ya les habían dado tierras en el gobierno de la Junta Militar. Pues estos que están en Meseta Pelada se encuentran más allácito, ¿ya? Entonces, allí se dio esta lucha.
Pero ¿cuál fue el resultado de esta lucha? ¿Qué pasó con estas guerrillas? Pues estas guerrillas fueron derrotadas. Las Fuerzas Armadas derrotaron al MIR, derrotaron a las demás guerrillas. ¿Qué pasó, no? ¿Por qué el MIR no pudo hacer lo mismo que el movimiento 26 de julio? ¿Por qué no pudo ser lo mismo en el Perú que en Cuba? ¿Ah? ¿Por qué en los Andes no se dio lo mismo que en la Sierra Maestra, en Cuba? Pues, ¿qué pasó? Eh, pues una razón que señalamos es que los campesinos no se sumaron a las guerrillas, como esperaba Luis de la Puente Uceda y los demás. No se sumaron. ¿Por qué no? Porque vieron cómo a los campesinos de más allá, a los de la provincia de la Convención, ya les habían dado tierras. Y Belaúnde dijo que se iba a hacer la reforma agraria en su gobierno y que los militares estaban de acuerdo. Y hasta Estados Unidos estaba de acuerdo con la reforma agraria. O sea, la gente del campo creía que ya le iban a dar sus tierras. Uy, pero todavía no pasa nada, ¿no? Pero pues en cualquier momento el Congreso lo aprueba y así habrá pues la reforma agraria. Entonces, ¿para qué voy a arriesgar mi vida tomando un fusil, metiéndome en una guerrilla y me pueden matar los militares? ¿Por qué no mejor espero un poco más y el Estado mismo me va a dar tierras? ¿Ya? Entonces, esta idea de que pronto me van a dar mis tierras, que pronto van a hacer la reforma agraria, pues los desanima, ¿no? A la mayoría de unirse a la guerrilla. Otra parte sí se unió, ¿no? Pero la mayoría no. ¿Ya? Si todos saben, no, nadie quiere la reforma agraria, todos se oponen, pues si ven que nadie quiere la reforma agraria, ahí sí, pues habría habido un apoyo masivo a las guerrillas. Pero no, ¿ya? No lo hacen. Además que estos hombres no eran gente del lugar, no los conocían, no eran como ellos. Estamos en una zona selva del Cusco y la gente, pues, los que dirigían este movimiento no eran como ellos. Hugo Blanco todavía, pues, en la provincia de la Convención hablaba un quechua muy fluido, ¿no? En cambio, estos no, ¿no? ¿Ya? Estos son pues gente de Lima, ¿no? Son blanquitos, ¿no? Que han venido acá pues ¿no? A creerse el Che Guevara, ¿no? Pues no les dan el apoyo, no se identifican con ellos. Pues fracasaron, ya las Fuerzas Armadas los derrotaron. También recuerda que hay apoyo de parte de Estados Unidos con el programa Alianza para el Progreso. ¿Ya? Para enfrentar las guerrillas. Pero, por otro lado, Estados Unidos también exige que se haga la reforma agraria, ¿no? Muy bien. Así que las guerrillas de los 60 fracasaron, ¿ya? Pero más adelante se formarán pues nuevos grupos. Por ejemplo, de este MIR surgirá otro movimiento más adelante, con un nombre algo parecido. La M y la R se repiten, ¿ya? Este es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro movimiento que luego vas a estudiar es el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. ¿Ya? El MRTA nació del MIR. ¿Ya? Y bueno, todavía falta el otro grupo radical, pues, Sendero Luminoso, ¿no? Que aparece en 1980, ¿no? ¿Ya? Entonces, el MRTA y el Sendero serán, pues, digamos, organizaciones con mayor éxito ¿no? En su lucha, porque tuvieron una mayor presencia ¿no? y actividad que rechazamos, ¿no? Pero estuvo, ¿no? Fue más protagonista que las guerrillas de los 60. Muy bien, por otro lado, se declaró nulo
el laudo de París de 1922. Recordemos, a ver, cuando Augusto B. Leguía era presidente en el llamado oncenio, pues el Estado había llegado a un arreglo con la empresa norteamericana IPC, la International Petroleum Company. Ese arreglo firmado era el Laudo de París. Pues, ¿qué cosas se había establecido en el Laudo de París? Que el Estado reconocía los derechos que tenía la empresa norteamericana IPC sobre los yacimientos de La Brea y Pariñas, sobre la superficie y el subsuelo, ¿no? Y el Estado le condonaba, o sea, le perdonaba esa gran deuda que esta empresa tenía con el Perú. La IPC le debía millones al Estado peruano, por eso el Estado le había enjuiciado. Pero ahora Leguía transó con ellos, llegó a un acuerdo con ellos. Ten en cuenta que en ese tiempo Leguía se prestaba mucho dinero de la banca norteamericana y había presión de Estados Unidos a que este gobierno de Leguía pues arregle las cosas con la empresa IPC aquí en el Perú. Y así se hizo. Por eso Leguía fue acusado de ser entreguista, vendepatria, Papá Noel, de broma, ¿no? Decían, porque le estaba perdonando esa deuda que podría servir mucho a los peruanos. Estaba aceptando eh, pues los derechos que la IPC tenía. Pues ese lado de París fue rechazado, ¿no?, en nuestra historia. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Se declara nulo ese laudo de París. Nulo. ¿Ya? Entonces, esto revive el problema de La Brea y Pariñas. ¿De quién es La Brea y Pariñas? La IPC tiene derechos sobre La Brea y Pariñas, tiene que devolverle, tiene que pagarle al Estado peruano la plata que Leguía le condonó. Pues el debate sobre el problema de la Brea y Pariñas, el petróleo, cobra importancia. Sobre todo en estos años, 60 y tantos, en que nos encontramos, donde el petróleo va a ser muy importante. Si vemos la historia universal, pues lamentablemente este no es un tema que se incluye en Historia Universal, porque San Marcos no considera este tema en su prospecto, pero en Cercano Oriente se está desarrollando a lo largo de la Guerra Fría un conjunto de guerras entre un país que nació en 1948, Israel, y los países árabes que eran sus vecinos, las guerras árabe-israelíes. ¿Ya? En 1967, ¿no?, por ejemplo, se dio la Guerra de los 6 días, donde los árabes perdieron ante Israel. Estas guerras, ¿ya?, donde intervenían países petroleros, estas guerras, ¿ya?, en los territorios petroleros, ¿qué ocasionaban? Pues el alza del petróleo o una escasez del mismo, ¿no? Entonces, esto hacía del petróleo un recurso muy importante en este tiempo, ¿no? Y de ahí, pues, el interés también por el problema con la IPC. A ver, vamos a lo último. Crisis del régimen. Crisis del velaundismo, ¿no? Crisis económica. Así es. Siempre en los gobiernos habrán hablado de un boom, ¿ya? En tiempos de Prado, el boom pesquero, un boom del azúcar. En tiempos de Odría, un boom de los minerales, ¿no?, por la guerra de Corea, y así pues antes, ¿no?, otros boom. Aquí pues no hay un boom que destacar, ¿no? Es cierto, Perú seguía exportando mucha harina de pescado, aún exportaba bastantes minerales, pero no como antes, ¿ya? Pues seguíamos exportando regular, pero pues se supone que siempre se debe crecer, ¿no? Y en los años ya últimos de este gobierno, 66, 67, ¿no?, 68,
pues se da una crisis económica. ¿Qué ha hecho Belaúnde? Pues ha construido mucho, ha gastado mucho, ¿ya? Para poder cubrir estos gastos, impulsó una reforma tributaria, pero el Congreso rechazó la reforma tributaria. El Congreso obstruccionista aprobó uno. Entonces, esto significa un déficit presupuestal. Hay un problema económico en el gobierno de Belaúnde. ¿Qué hace Belaúnde? Tiene que emitir más dinero. ¿Y sabe qué consecuencia trae esto? Al emitir más dinero, pues generas inflación. ¿Ya? Toda la inflación. Esto significa que el sol, nuestra moneda en estos años era el sol, el viejo sol, ¿eh? No el nuevo sol que tenemos ahora, el viejo sol. Entre el viejo sol y el nuevo sol se encuentra el INTI, ¿ya? Que existió en los años 80. ¿Ya? Aquí hablamos del sol, el viejo sol, ¿ya? Para que no lo confundamos con el actual. El sol se devaluó, ¿ya? Frente al dólar se devaluó, ¿no? Muy bien, entonces tenemos un problema económico en este tiempo y el aumento también pues del petróleo, y esto significa el aumento de todo, ¿no? Y la población pues no está contenta con esto, ¿no? ¿Ya? Quieren cambios, ¿no? La reforma agraria. Se supone que la reforma agraria debió hacerse ya, pero no. Eh, el proyecto de la reforma agraria de Belaúnde se manda al Congreso, pero el Congreso encarpeta el proyecto, o sea, lo guarda, no lo ve, prefiere ver otras cosas. No quiere el Congreso que se vea el asunto de la reforma agraria, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque los odristas no lo quieren, porque la oligarquía, los que ellos representan, no quieren la reforma agraria. Y si se va a hacer, que se haga pues ¿ya? Muchos años después. Y el APRA, que está unido al partido de Odría, pues lo está apoyando, ¿no? Pues bien, a pesar que el APRA en sus 5 puntos originales había planteado pues la nacionalización de la tierra, ¿no? Una reforma agraria, pero en estos momentos están boicoteando la reforma agraria, ¿no? Y cuando por fin, después de tiempo, ya se aprueba la reforma agraria, se aprueba una ley de reforma agraria, pero desnaturalizada, que afectaba a la sierra, pero no a la costa. Y justamente los de la costa eran los oligarcas. Solo los de la costa se verían afectados con la pérdida de tierras improductivas, con las tierras que no les servían, ¿no? Pero no sus tierras productivas. Esas no se les iba a expropiar, ¿no? Y además esta reforma agraria se haría pues muy lentamente, muy lentamente. Entonces la reforma agraria pues fue boicoteada desde el Congreso. Belaúnde decía que él quería hacer la reforma agraria, pero no podía hacerlo por la oposición del Congreso. Entonces le dirán los militares, disuelve el Congreso, pero no puedo hacerlo, es inconstitucional. Pues, si no puedes hacerlo tú, entonces, ¿qué queda, no? Pues, entonces, la reforma agraria por eso fracasó en el gobierno de Belaúnde y tendrá que venir Velasco para que se lleve a cabo, ¿no? Muy bien, para llegar al final tenemos que hablar del acta de Talara. A ver, otra cosa que también los militares esperaban que haga Belaúnde es lo siguiente. A ver, no al entreguismo, no a regalar nuestra plata, nuestros recursos petroleros, pues, a los norteamericanos, ¿no? ¿Ya? Había un espíritu nacionalista de parte de los militares en estos años, ¿no? Entonces, como se había declarado nulo el laudo de París con la empresa IPC, lo que debía hacerse es, pues, expropiar todas las instalaciones de la empresa norteamericana International Petroleum Company. Todas sus instalaciones debían pasar al Estado peruano. Ellos no han pagado la deuda que tienen con el Estado, así que
tenemos que cobrarnos expropiándolo. ¿Ya? Una medida nacionalista, ¿no? Bien, ¿qué hizo Belaúnde? Belaúnde negoció con la empresa y se firmó el Acta de Talara de 1968 entre el Estado peruano y la IPC. ¿Qué se acordó? Pues que la IPC entregaba los yacimientos donde se extrae el petróleo, ¿ya? Lo devuelve al Estado peruano. Y como el Estado peruano tiene una empresa petrolera fiscal, entonces esas instalaciones pasan al control de la empresa petrolera fiscal. Pero la IPC conservó la refinería de Talara. No fue entonces completamente tomada, ¿no? Conservó la refinería de Talara. ¿Ya? Y no solo eso, ¿no? Una refinería existe porque el petróleo que sacamos es crudo, tiene que ser refinado. Entonces, en el Acta de Talara se establece lo siguiente, ¿no? Que ahora quien extrae el petróleo es la empresa petrolera fiscal, es decir, el Estado peruano. Y el petróleo en crudo que saca se lo vende a la IPC. El petróleo pasa a la refinería de Talara, donde el petróleo se refina y esta empresa pues lo va a comercializar. O sea que el petróleo seguía en manos de la empresa norteamericana. ¿Ya? Cuando se buscaba que pues, la IPC salga del Perú, pero no, va a seguir todavía trabajando en nuestro país. Entonces, se va a decir que Belaúnde pues no tuvo la fuerza para romper completamente con esta importante empresa norteamericana. Que Belaúnde también es un entreguista. Ahora, se decía que en la página 11 del contrato entre el Estado peruano y la IPC, ahí estaban las cifras de a qué precio el Estado peruano le vende el petróleo en crudo a la IPC para que lo refine. Y se decía que estas cifras eran perjudiciales para el Perú, porque el Estado estaba vendiéndole el petróleo a la IPC a un precio muy por debajo del mercado. Entreguista, entonces comenzó a decírsele a Belaúnde Terry, entreguista, se está buscando entonces desacreditar a Belaúnde para, pues, por el lado del APRA, decir, ¿ves? El gobierno de Belaúnde es corrupto también, ¿ya? Y así preparar a Torre su candidatura para 1969. Las elecciones ya, pues, empezaban, ¿no? Y por otro lado, los militares, pues, vieron que Belaúnde, pues, no había hecho la reforma agraria, no había expulsado a la IPC, ¿ya? No había disuelto el Congreso, ¿ya? Que Belaúnde le había fallado, ¿no? Belaúnde no fue, pues, el aliado que querían. Si le hubiera disuelto el Congreso, los militares lo hubieran apoyado seguramente, como pasó con Fujimori en el 92, pero no lo hizo. ¿Qué viene? Pues en el 69 iban a haber elecciones. Belaúnde sale y ¿quién iba a entrar? Lo más probable que iba a ganar en el 69 a Torre, ahora sin la competencia de Belaúnde. Los militares dijeron no, el APRA no puede gobernar el Perú. Pues, ¿qué ocurrió? Golpe de Estado. En octubre del 68 se dio el golpe de Estado. Ya nuevamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pues, tomó Palacio, como se ve en la imagen, pues los tanques rodearon Palacio de Gobierno, sacaron a Belaúnde, lo echaron del Perú, ¿ya? Los militares ya no están con Belaúnde, lo han expulsado, pues lo consideran un entreguista. Ahora, para el golpe necesitaban un pretexto, ¿no? El pretexto era que esa página donde estaban los montos, supuestamente, ¿no?
en que el Estado le vendía el precio, el petróleo a la IPC, esa página había sido intencionalmente arrancada para que los peruanos no sepamos que Belaunde le estaba regalando el petróleo a los norteamericanos, ¿no? Así que esto fue un escándalo y esto fue el pretexto para el golpe. Decimos pretexto porque lo de la página 11 no está confirmado realmente que allí hubieran cifras. ¿Ya? Ya actualmente una mayoría considera que esto fue un invento para sacar a Belaunde. Ya no podían dejar que Belaunde concluya, porque si no, allá lo reemplazarían, ¿no? En las elecciones, ¿no? Era necesario sacarlo antes y evitar las elecciones. Y de pasada, Velasco Alvarado, con el golpe de Estado, disolvió el Congreso donde estaba el APRA y los odristas. Y ahora los militares con Velasco podrán hacer ellos ya la reforma agraria y otros cambios. Bien, muchachos, entonces nos vamos a quedar aquí. Ya es mediodía, así que ya continuarán esta historia con pues el profesor Laureano. ¿Ya? Muy bien, sería todo de mi parte. Ya, nos vemos la próxima.